¿Qué tal, chicos? Nos encontramos frente a la última clase de esta semana y también la cuarta clase sobre la Revolución Mexicana, que a su vez representa la tercera etapa y última, que es la etapa institucional, que va de 1917 a 1929. ¿Por qué se le llama institucional? Bueno, por dos razones. Una, que comienza justamente cuando se proclama la Constitución de 1917. Dos, que a partir de esa Constitución se empiezan a formar los gobiernos de Carranza, Obregón y Calles. Y tres, que fue precursora del México institucional, que comienza hasta 1929 con la creación del PNR. Así que comencemos para esta última etapa. El primer punto es el gobierno de Carranza, quien dura al frente de la presidencia de la República de 1917 a 1920. Si bien Carranza fue el primer presidente que gobierna con la Constitución de 1917 y había hecho un gran acuerdo, aún había ciertas desavenencias con grupos de interés. También había derrotado a uno de los líderes más importantes, que era Villa, con la ayuda de Álvaro Obregón, pero aún persistían ciertos problemas con los líderes del sur, representados por Emiliano Zapata, ya que ellos consideraban que Carranza había roto algunos ideales agrarios que se habían proclamado desde hace más de algunos años. Zapata entonces tiene problemas con Carranza y es asesinado en 1919. Su asesinato representó el haber concluido con el liderazgo de las rebeliones en el sur, y pues prácticamente para Carranza significó quitarse un peso de encima de uno de los caudillos de la revolución más importantes. Sin embargo, Carranza encuentra otro problema, y ahora era parte del Grupo Sonora, un grupo que él había auspiciado. Y es que Plutarco Elías Calles proclama el Plan de Agua Prieta en abril de 1920. Esto con ayuda de Álvaro Obregón, o más bien el jefe en ese entonces era Obregón, y quien lo proclama es Calles, pues era desconocer al gobierno de Carranza. Esta es una estrategia de defensa por parte de estos líderes revolucionarios, ya que habían observado cómo Zapata había sido retirado de su vida, como Villa también ya estaba prácticamente retirado, y entonces ellos dos ven alterados sus intereses y lo que hacen es aglutinar un bloque opositor en contra de Venustiano Carranza. Se organizan y pues ocurre otra tragedia más. Otro de los caudillos revolucionarios es asesinado en mayo de 1920. Me refiero a Venustiano Carranza, el líder que hasta el momento era el más importante de la revolución, el líder que había logrado un acuerdo con algunas facciones, era asesinado. Y entonces México se quedaba sin presidente, pero asume como presidente interino un personaje ligado al Grupo Sonora, que había sido gobernador de Sonora, que es Adolfo de la Huerta, quien prácticamente había sido puesto por Álvaro Obregón. Huerta gobierna de junio a diciembre de 1920. Sin embargo, el líder revolucionario en ese entonces, ya más importante después de haber fallecido Zapata y Carranza, era el general Álvaro Obregón, quien se convierte en presidente de la República a partir de 1920 hasta 1924. Y Obregón encuentra ciertas desavenencias con Villa, y pues que creen que así como ocurrió con Zapata y con Carranza,
Villa también es asesinado, pero en el año de 1923, y con él se terminaban los líderes que habían comenzado la revolución, junto con Madero, es decir, Villa, Zapata y Carranza. Y esto allanaba el camino para el Grupo Sonora, el grupo conformado por Obregón y Plutarco Elías Calles. Pero se encontraron ante un problema. Cuando se decide la sucesión presidencial, Obregón nombra a Calles como su sustituto, es decir, como el hombre que tendría que presentarse elecciones para ser el nuevo presidente. Y pues, ¿qué creen? Que de la Huerta, pues nada contento, se rebela, y eso se le conoce como Rebelión de la Huertista en 1924. De la Huerta consideraba que tenía bastante poder o mayor que Calles, y consideraba una traición lo que había hecho Álvaro Obregón, así que se decide rebelar. Sin embargo, la rebelión de la Huertista es sofocada y Plutarco Elías Calles se presenta al proceso electoral para presidente y asume como presidente entre los siguientes años, 1924 a 1928. Como ustedes observarán, no eran periodos sexenales, eran periodos de 4 años. Durante este periodo ocurre algo muy importante. En ese entonces México, debido a la imagen que se tenía de la reelección continua de Díaz, pues prohibió la reelección. Pero durante el gobierno de Plutarco Elías Calles se presenta una iniciativa para permitir la reelección, si bien no inmediata, es decir, después de acabar el mandato, sino una reelección que permitiera que, si habías terminado el mandato, te presentaras no en la siguiente elección, sino hasta la otra. Y eso era una reforma a modo para que Álvaro Obregón volviera a ser presidente. ¿Y qué creen? Que si es aprobada la reforma y Obregón si es presidente nuevamente, pero ocurre algo. Ya Obregón era el presidente electo, aún no en funciones, y es asesinado como algunos personajes de la revolución, pero en 1928 fue un presidente, digamos, se le llama esto magnicidio, asesinado, y con esto se acaba prácticamente lo que se conoce como la época de los caudillos en México, que había subsistido desde el inicio de nuestra independencia. Se acaba la época de los hombres que determinaban la política del país. Hablo desde Guerrero, desde Iturbide, pasando por Juárez, Santana, Porfirio Díaz. Y aquí hay una frase muy importante que menciona Plutarco Elías Calles, quien se queda solo en el camino de la revolución, el último hombre del grupo de Sonora, que funda un partido, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, en 1929, ya no como presidente, sino en ese entonces el presidente era Emilio Portes Gil, pero esa etapa es conocida como el Maximato, que vamos a ver en los próximos videos. Es decir, Calles muy inteligentemente no era el presidente legal de México, pero era quien mandaba en México y ponía presidentes. Esa etapa es conocida como el Maximato. Y Calles dijo una famosa frase que representa todo el siglo XX: si quieren la silla presidencial, fórmense. ¿Qué quiere decir esto? Que acababa con la época de los caudillos, que si tú querías ser presidente de México no deberías de tomar las armas, como ocurrió en todo el siglo XIX y parte de inicios del XX, como lo observamos en los caudillos de Salamina. Que México, a partir de 1929, formaba un partido nacional, y que para que tú pudieras ser presidente tenías que pasar por un proceso, ser parte de ese partido, y a partir de ahí presentarte elecciones. Aquí observamos, y con eso terminamos esta clase: Calles funda el PNR, Cárdenas el PRM y Miguel Alemán lo que se le conoce como el PRI, aunque también ese es el partido más importante del siglo XX en México, y es lo que veremos en las siguientes clases. Comenzaba la época de las instituciones en México. Que estén bien.